Ok, entonces vamos a comenzar la clase. Entonces hago una pequeña repaso de lo que estábamos viendo en la última clase. Entonces estábamos viendo este problema en dos dimensiones. Les había enseñado entonces cómo a partir del efecto que lo llamamos, digamos, Gibbs-Thompson. Explicamos cómo entonces teníamos que la interfase se propagaba y nos proporcionaba un efecto curvatura. Ok, eso era lo que habíamos descubierto. Y la forma simple de entender esto fue simplemente escribir un sistema, como vemos acá, en dos dimensiones y colocar una interfase plana, la que nos permite entonces, simplemente si la perturbaba, nos queda esta ecuación que estaba acá. Y con esta ecuación muy simple, la pregunta que me hice era cuál es la ecuación de la interfase. Eso es lo que quería mostrar. Entonces también, hay un cálculo más que estaba acá, que lo voy a volver a mencionar, que era acá, que cuando suponíamos que la curvatura era pequeña, también mostré que la velocidad se corregía con este efecto Gibbs-Thompson, que nos dice que la velocidad del frente se propaga más el efecto curvatura, digamos. ¿Ok? Entonces hemos mostrado eso que estaba ahí. Entonces nos pusimos a estudiar cómo era la dinámica de una interfase y lo que hice fue de no usar la misma técnica de condiciones de solvabilidad, colocamos, digamos, la solución FKPP unidimensional y colocamos, esta vez promovimos la posición, ahora un campo que depende de Y es la dirección transversal, X, perdón, conecta los dos estados A y B, Y es la dirección que está acá, y lo que vimos fue que entonces colocamos una pequeña corrección, y haciendo condiciones de solvabilidad, después calcular un poco, llegamos a esta bonita ecuación que estaba acá, ok, como condición de solvabilidad encontramos esta ecuación, que es una ecuación no lineal, que esencialmente es una ecuación de difusión. No se las mostré numéricamente, pero quizás primero les explico por qué esencialmente esto es una ecuación difusiva. Es porque cuando uno mira esto que está acá, bueno, esto que está acá es la difusión. Esto acá es un término digamos, de gradiente cuadrado, uno puede pensar que es convección. Y lo que les mostré es que este término de acá lo que hacía esencialmente es que es difusivo. ¿Y por qué? Porque si uno toma, por ejemplo, la interfase, si uno quiere entender qué es lo que hace esta ecuación, la podemos ver numéricamente, pero si uno hace cualquier perturbación, lo que vemos acá quizás lo va a notarlo mejor, si uno hace cualquier perturbación, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, la ecuación de difusión trata de disminuir los gradientes, pero este último término de acá, si uno lo piensa bien, es algo así como alfa de IP por DIP. Entonces, ¿eso qué significa? Significa lo siguiente, significa que este término de acá uno lo puede pensar como un término advectivo, hoy día vamos a discutir un poco más de eso. Si esto es un término advectivo, me dice que la advección es proporcional al gradiente. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en este caso tengo una derivada, en esta zona de acá, tengo una derivada, y si esta derivada es positiva o negativa, me dice que esta cosa se quiere trasladar hacia allá o hacia allá, si es negativa, y si es positiva, se quiere trasladar hacia acá. Eso hace en la práctica que esta ecuación, que parece ser difícil, en realidad no es una ecuación difícil. Este término de acá lo que hace es aplanar cualquier deformación, simplemente o lo atrae hacia adentro o lo atrae hacia afuera, esencialmente porque es un término que se propaga en la dirección del gradiente, y una vez cuando ya es muy chiquitita, esencialmente el coeficiente de difusión gobierna la dinámica. ¿Ok? Entonces un poco hace este tipo de término, lo podemos ver en la simulación, en una simulación, vamos a ver al tiro mejor. Entonces, ok, vamos a colocar acá, espero tener esta ecuación acá, creo que la tengo aquí, lo podemos mirar. Ok, supongo que están todos viendo, si yo veo. Entonces, ok, me cambió harto la resolución, pero puedo buscar un ejemplo de esto. Entonces tengo como modelo, tengo más términos incluso, acá, ¿puedo? Y acá está la ecuación. Entonces esta ecuación es una ecuación que tiene muchos términos no lineales, porque uno puede en realidad preguntarse qué hacen más términos, y voy a colocar una condición inicial cualquiera, ok, por ejemplo. Y voy a simplemente matar algunos términos. Alfa, beta, gamma, delta, no los tenemos en esta ecuación que queremos estudiar, así que los hago todos 0, 0, 0, 0. Y entonces, esencialmente, tengo, bueno, este término está, lo puedo especiar, beta, ¿cuál tenemos? Este está al cuadrado, aquí dice P lineal, pero está al cuadrado, ¿ok? Y tampoco tenemos disipación, así que voy a colocar, este está al cuadrado, no es no lineal, así que este está, voy a poner 1. Y epsilon es, por supuesto, el término de difusión, que aquí está negativo, pero lo puedo hacer positivo. Y bueno, uno se pregunta qué hace una ecuación como esta. Veamos qué es lo que hace. Ok, obviamente hay que cambiar el delta X. Puse el delta X, que puse el delta T, no está muy bien. Y hay que ver si coloqué todo bien. Aparentemente lo coloqué mal. O no estoy seguro que la ecuación está correcta, pero ahí dice 0. Veamos, no está 0.
y, ok, está por acá abajo el cero. Lo voy a buscar, ahí está. Y quiero checar primero si se porta bien. Si hago un gradiente, la pregunta es qué es lo que hace. Y aquí, bueno, aquí vemos esencialmente esta ecuación, lo que va a hacer, bueno, está simulando un poco lento, pero lo que hace es que esencialmente está corriendo la ecuación de difusión, esto se está aplanando y estas cosas se van propagándose ya débilmente no lineal como consecuencia de este término que está acá. ¿Ok? Así que en realidad, a pesar que es una ecuación no lineal, tiene una dinámica un poco trivial. Esencialmente, si el estado de equilibrio es una solución plana. Si uno espera mucho, se aplana y termina siendo completamente plano. ¿Ok? Eso es lo que hace una ecuación como esta que está ahí, que estamos discutiendo. O sea, uno dice, pero mientras más grandes los gradientes como es, en realidad no pasa nada. Mientras más grandes son los gradientes, simplemente esta ecuación lo que hace es aplanar, digamos. Si uno espera mucho, esto se va a quedar exactamente en un plano después de un proceso lento, difusivo. Pero la conclusión es que la interfase lo que hace es que, si uno se pregunta qué es lo que hace la interfase, es que se aplana simplemente. No hay una longitud de onda, tiende a aplanar y termina en interfase plana, que es lo que veíamos en dos dimensiones en realidad. Simplemente que lo veía un poco más rápido. ¿Ok? No sé si hay dudas o preguntas ahí. ¿Vamos bien? Parece que sí. Acá no hay preguntas, dudas, estamos bien. Ok, muy bien. Entonces, ok, eso esencialmente nos decía eso y uno se pregunta por qué encontramos esta ecuación. Quizás debería hacer algún comentario por qué uno encuentra este tipo de ecuación en este tipo de sistema. Y la explicación es simple. En realidad, puede derivar esta ecuación, digamos, bueno, aquí coloqué algunos comentarios que quizás debería volver a mencionar. Esta ecuación efectivamente tiene un nombre, es famosa, se llama la ecuación FKPP de Kandar, París y Chang, pero cuando tiene ruido, si le agregamos ruido, ok, si le agrego ruido acá, esta ecuación, digamos, un término estocástico, tanto en el espacio como en el tiempo, exhibe comportamientos muy inesperados. O sea, cuando no tiene ruido, es una ecuación aburrida, es una ecuación que tiende a ser plano, tal como lo dije en la clase pasada, intuitivamente, pero lo interesante es que Kandar, Paris y Chan en el año 86 por ahí descubrieron un trabajo muy interesante donde muestran que el ruido sostiene, más la dinámica no lineal, sostiene algo irregular, que se los mostré, creo, y se los voy a volver a mostrar, digamos, lo voy a tener por acá, digamos, voy a volver a mostrarles la imagen de dónde tiene esa complejidad, digamos. Eso lo tiene asociado a algo que tiene que ver con algo que llamamos turbulencia inducida o algo así, que se los voy a mostrar al tiro. Ok, era por aquí está. Ok, entonces se los comparto al tiro, eso está acá. Bueno, ok, bien. Entonces, lo que tenemos acá, digamos, es lo siguiente. Entonces aquí está esta misma ecuación, pero esta está con ruido. Este término es cero, así no se estaría moviendo a esta velocidad constante. Y la gracia que tiene es que cuando uno evoluciona el sistema, acá está siendo evolucionado, le pongo ruido, una condición inicial, ahí le quito el ruido y esto se va a aplanar y termina en algo plano. Pero ¿por qué esta ecuación es tan famosa si la miran y por qué ha traído mucho interés a mucha gente, digamos? Este artículo tiene muchas citas. Es que cuando uno coloca ruido, el ruido que lo que hace es que hace perturbaciones como las que ven ahí, y las perturbaciones, la gracia que tiene es que la parte de difusión y el término no lineal las trata de aplanar, pero al mismo tiempo el ruido las trata de crear. Entonces el sistema entra en un balance entre las fluctuaciones que crean estas fluctuaciones que ven acá y la dinámica del sistema determinista que trata de suavizar. Lo interesante es que se establece un equilibrio permanente. Uno puede mostrar que aparece un exponente crítico, que es un medio, y es de los pocos sistemas que conocemos que, simple, que conocemos que el ruido puede sostener una estructura compleja, digamos. Entonces, insisto, la idea es muy simple, es que la ecuación quiere irse al estado homogéneo, el ruido localmente hace perturbaciones, la dinámica no lineal las trata de aplanar, la difusión también, pero el ruido está sistemáticamente creando fluctuaciones y llega a un equilibrio. Lo interesante es que llega a un equilibrio muy complejo que tiene propiedades interesantes. Por ejemplo, en este caso hay un experimento donde uno puede verificar ese tipo de comportamiento. ¿Y uno cómo lo verifica? Por ejemplo, acá hay una interfase plana que conecta dos estados y uno encuentra la misma ecuación para la interfase. Y lo que uno ve en esta ecuación es esencialmente, ¿qué es lo que uno ve? Ok, vamos a volver hacia atrás. Lo que uno ve entonces es simplemente que la interfase plana
o acá, bueno, ahí se ve plana y acá circular, tiene esta dinámica permanente. Cuando uno toma el espectro, la densidad espectral, uno descubre que hay, en este caso lo calculan para L, pero uno encuentra que tiene un espectro de potencia que va como K a la -1, y es de los pocos modelos que uno puede decir tipo turbulento, y por eso es importante. Entonces, uno encuentra este tipo de comportamiento muy interesante, pero esta ecuación es conocida y famosa, pero sin ruido, es trivial. Es una ecuación que tiende simplemente a la superficie plana, y lo que nos dice entonces nuestro estudio es que el problema esencialmente se tiene que ir a una superficie plana sin digamos, interés, digamos, más que aplanarse, digamos. ¿Qué es lo que esperamos cuando el frente se propaga? Se tiende a aplanar. Así que no hay ninguna gran sorpresa hasta ahí, digamos. Muy bien, entonces volvemos a la tablet y, bueno, un comentario más. Una vez que aparezca, veamos que aparezca acá. Entonces, tenemos esta ecuación de difusión. Les dije también que era no variacional. Eso es algo interesante también de esta ecuación. No sigue un principio de mínima acción. Sin embargo, la dinámica es tender un equilibrio trivial, que es aplanarse y propagarse, y que insisto que era lo que veíamos en dos dimensiones. Ahora uno se puede preguntar, ¿por qué obtuve esto? Déjenme hacer una explicación, digamos, si alguien me preguntara en la calle y me dijera, profesor, un peatón me dice, profesor, ¿cómo sacó esta ecuación de KPZ? Y uno se pregunta, ¿y cómo logró encontrar esta ecuación? Y uno dice trivial, dejen dar la explicación trivial. Entonces esa persona yo le diría explicación con las manos, ok, explicación, digamos, de Icarito, digamos. Entonces, ¿cómo uno haría esto? Uno simplemente diría, mira, yo tengo una interfase, ¿ok? Que es función de X, tengo una función, digamos, que conecta dos estados, un frente. Entonces, si tengo un frente que conecta dos estados, llamemos F la solución, que es de la forma X menos VT, y esta solución es invariancia de traslación. Llamemos X0 eso. Entonces, y ahora supongo que esto está en más dimensiones, por ejemplo, en 2 está así, y de nuevo esto es X0. Y uno se pregunta qué propiedades debiera tener el sistema debido a que, por ejemplo, uno piensa el sistema isotrópico invariante de traslación. Entonces, la primera propiedad es que si supongo que el sistema es invariante de traslación, es invariante de traslación, entonces debe ser invariante en tomar x0 en x0 más una constante, cualquiera. Es decir, si tomo la solución y la traslado, es decir, que tomo la misma solución y la traslado, la física es la misma. Así que el sistema físico debe tener esta propiedad. ¿Ok? Eso por un lado. Y con esta propiedad uno dice, bueno, si de alguna forma promuevo esto a una función del espacio, si promuevo que esto es una función del espacio, llamo a esa coordenada transversal S, entonces debería tener que dtx0 va a ser función de S. Pero uno se pregunta, ¿cómo va a ser esa función de x0 de S? Y uno diría simplemente por simetría, tiene que respetar esta propiedad que está acá. Tiene que ser algo que si lo traslado, no me doy cuenta, es invariante. Por lo tanto, eso me dice que entonces ese f tiene que ser una función de derivadas de S de x0. ¿Por qué? Porque las derivadas son las únicas cosas que son invariantes de traslación. ¿Sí? Si yo coloco una dependencia explícita, entonces si yo traslado, la función cambia. Pero si en función de las derivadas, eso significa que si yo cambio el x0 en delta, esto no se da cuenta. ¿Ok? La física es la misma. Entonces uno diría, ah, pero muy bien, pero entonces si yo hago una función de derivada, lo que debería escribir, entonces ahí debería decir, bueno, esto debería ser, además supongo que las variaciones son lentas, variación pequeña, si supongo que hay variaciones pequeñas, entonces uno diría, bueno, esto entonces debe ser posible expandir. Esto es un poco la idea de la Landau. Uno diría que debe ser este f posible de ser expandible en gradiente, es decir, que uno hace una expansión en gradiente. Y el primer término que uno podría esperar debería ser entonces el término más simple que uno se podría imaginar de la forma alfa por derivada de x0. Pero si eso ocurriera, más derivadas superiores, supongamos beta, dss de x0, más dSSS de x0, etcétera, términos no lineales, todos los que se puedan imaginar, digamos. Uno se imagina todo lo que uno quiera, es posible. Pero después uno empieza a aplicar simetrías. ¿Qué otras simetrías tiene el problema? Bueno, el problema físico es que si yo miro hacia allá y miro hacia acá, la física debería ser lo mismo. Si el problema isotrópico no puede ser que mirando hacia un lado sea distinto que mirando hacia el otro lado. Si eso es verdad, entonces esto me dice que el problema tiene una segunda simetría. La simetría que tiene es simetría simplemente si yo tomo Y, o es, perdón, S en este caso, que es la coordenada transversal, si yo tomo S y lo cambio S en menos S, la física es la misma.
eso inmediatamente me obliga a que hay ciertos términos que no son posibles. Por ejemplo, este viola la simetría S menos S, S menos S, y los otros que dejé ahí la tienen. Por lo tanto, uno se pregunta, guardo todos los términos que tiene esta simetría y esta simetría. Y además, además considero, agrego una hipótesis, supongo, que ya lo dije en palabras, pero supongo que cualquier ds a dx0 es pequeño. Supongo que hay una expansión en gradiente a cualquier orden, n y m. Por lo tanto, me quedan los términos más chicos. ¿Qué es lo que me quedan? Bueno, uno dice simplemente la única posibilidad que me queda es que x0 sea el primer término lineal que respeta toda la simetría, tiene que ser un coeficiente de la forma de beta s x0. Este es lineal, respeta la simetría S menos S y respeta la invariancia de traslación espacial. Perfecto. Y es el más pequeño porque cualquier otro tiene más derivadas, ¿ok? Pero uno también puede ganar y decir, pero ¿habrá otro término que sea del mismo orden? ¿Qué significa el mismo orden? Entonces uno tiene que tratar de balancear este término con este y preguntarse si hay más términos del mismo orden. Y la respuesta es que hay uno más, y se los demuestro por qué hay uno más. Es un término de la forma A de Sx0 al orden cuadrado. Veamos que estos son los dos términos más pequeños del mismo orden. Cualquier otro término que coloque, por ejemplo, si coloco otro término, ¿cuál otro puede venir? Que respete la simetría, podría ser de x0 al cuadrado de s x0. Ese término respeta la simetría de reflexión y respeta la simetría de invariancia de traslación. Pero sin embargo, este se haga multiescala, vamos a dar cuenta que es más pequeño. Veamos cómo. Para darse cuenta de esto, lo que uno tiene que hacer es simplemente darse cuenta que, ok, supongamos que esto es pequeño, por lo tanto voy a suponer primero que nada que ds es de orden epsilon, ok, x0 es una posición, esto es de orden 1. No hay forma que esto lo pueda cambiar porque una posición, como dije en varias traslaciones, esto puede estar a 1 milímetro o puede estar a 1 kilómetro de algún otro lugar, da lo mismo, es una simple definición arbitraria. Por lo tanto, es de orden 1. Luego, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente, me queda que entonces DSS, si es del mismo orden que el término que está acá, entonces este es de orden epsilon cuadrado. Esto me dice entonces que efectivamente, me dice, y como x0 es de orden 1, me dice que esto está bien, me dice que de derivada en realidad es de orden epsilon. Y por lo tanto, si ocupo esto, me voy a dar cuenta que acá tengo algo que es de orden, este término que está acá es de orden epsilon cuadrado, esto es de orden epsilon cuadrado y esto también tiene que ser de orden epsilon cuadrado. Por lo tanto, eso me va a implicar, ¿qué cosa? Me va a implicar que dt como epsilon no tiene orden x0, también es de orden, entonces eso implica que dt tiene que ser de orden epsilon cuadrado. Entonces, haciendo estas multiescalas que acabo de escribir acá, que resume un poco lo que estoy diciendo, si las derivadas en realidad son de orden epsilon y la derivada temporal epsilon cuadrado, la ecuación más simple que satisface es esta, porque cualquier otro término es de orden superior. Por ejemplo, este que está acá, ¿de qué orden es? Esto acá es de orden epsilon cuadrado y esto es de orden epsilon cuadrado y por lo tanto esto es de orden epsilon a la 4. Si epsilon es pequeño, esto es despreciable. Por lo tanto, me queda bien la ecuación de Kpz, que es una forma normal, si uno quiere verlo así, que describe en este caso, una interfase que tiene qué propiedades. Y ahora lo puedo decir en general. Y eso por eso encontramos esta ecuación. La sacamos esa ecuación, pero en realidad es una ecuación universal que satisface cualquier interfase que tiene simetría de traslación espacial y tiene simetría de reflexión. La dinámica en torno a una interfase plana, estoy suponiendo parte de una interfase plana, tiene que describir por esta ecuación, que es la ecuación que llamamos Kpz. No sé si hay alguna pregunta o estamos claros hasta ahí. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pensé que alguien quería preguntarlo. ¿Estamos bien acá también? Sí, muy bien. Bien, bien, todo bien. Muy bien. Entonces, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora, pero traté de pensarlo, cómo poder presentar esto un poco más pedagógico. Lo que vamos a hacer es cambiar un poco la idea. Les voy a hablar de inestabilidades convectivas en frentes, y entonces voy a tratar de motivarlos cómo entender un poco mejor, digamos. Entonces, vamos a hablar un poco, ese no está en el texto, aún no lo he incorporado, así que esta parte, la seguramente la voy a escribir cuando tenga tiempo, pero voy a hablar de inestabilidades convectivas de frentes. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero volver a una dimensión, pero colocar un nuevo efecto que son los términos convectivos y el origen.
inestabilidades convectivas de frente. Esto es una cosa bastante interesante, y van a ver que tiene bastantes cosas interesantes. Entonces, como ya les expliqué, entonces mi motivación es dinámica de población, y entonces la dinámica de población es lo siguiente, es simplemente, recuerden que el modelo que he usado hasta ahora, muy simple, es el modelo de Fischer, Kolmorov, Petrovsky, Piskunov, que se describe que tenga una población que crece linealmente, pero que satura simplemente porque hay pocos recursos, y además supuse que había un proceso difusivo. ¿Ok? Pero imagínense que ahora esta población, este N, es la población de pescados. ¿Por qué no? Población de seres acuáticos. ¿O no, Santi? ¿Estamos bien? Población de peces. Entonces, ¿por qué quiero colocar peces? Porque ahí yo creo que van a entender fácil. Entonces, nos imaginamos los peces, digamos, bueno, no me van a quedar muy bonitos porque cuando niños usábamos los peces así, digamos, y así no a toda la gente le gustaba los peces así, pero a mí me gustaba, era una cosa entretenida hacer peces así. ¿Ok? Tenemos peces y imagínense que estos peces entonces están en algún lugar, ¿ok? Le ponemos un océano, digamos, por ahí. Pero la pregunta es, ¿cómo modelarían si estos peces en realidad en vez de vivir en el océano, viven en un río? En un río donde, por ejemplo, tenemos, digamos, en un río, ¿qué es lo que pasaría? Típicamente en un río tenemos un flujo, ¿ok? Hay en un río, digamos, queramos o no, hay un flujo, digamos. Esto simplemente es tener una población de peces en un río. Y alguien me pregunta, ¿cómo describe una población de peces en un río? ¿Ok? Entonces uno diría, bueno, primero simplemente diríamos que la población de peces crece como la de conejos, así que no hay ninguna razón que el modelo Verhus no describa el sistema. ¿Ok? Crece exponencialmente y satura por los recursos que tiene disponible el sistema, así que hasta ahí nos queda Verhus. Y obviamente los peces, entre ellos también, pueden difundir, simplemente eso me dice que si hay peces hacia acá, peces hacia allá, hay un proceso difusivo de ellos, pero uno dice hay un problema. Aquí, ¿dónde está puesto la corriente? Entonces, ¿dónde está puesto? Entonces, la pregunta que nos falta responder y modelar es cómo integramos el flujo del río. Y entonces cualquier persona diría que los peces hacia allá, estamos todos de acuerdo que los peces hacia allá no es lo mismo que los peces hacia acá. Nadar para acá es más difícil que nadar para acá. ¿Ok? Entonces yo me dice, ¿cómo incorporo esto en un modelo tan simple como el que tomábamos antes? Y la forma de incorporar eso es muy simple. Uno diría, bueno, lo que hay que hacer es colocar un término que quiebre la simetría, en este caso que llamaríamos x menos x. Es decir, que obviamente en este modelo estamos llamando el eje horizontal hacia acá, X, y ahora ya no es lo mismo mirar hacia allá que mirar hacia acá. Algo tiene, quebramos la simetría, el río, el hecho que tenga un flujo, quiebra la simetría de tener X en menos X. ¿Ok? Entonces todos supongo cuando alguna vez han pescado salmones, saben que cuando sobre todo quieren ir a dejar sus huevos, digamos, hacia arriba del río, es muy fácil pescarlo, comparado a pescarlos cuando van hacia abajo. ¿Ok? Supongo, si es que alguna vez han pescado. ¿Ok? No, no han pescado. Entonces no saben el fenómeno, pero sí, sí, tratan de saltar contra el río. Esto es una cosa muy interesante, o bueno, un poco chocante quizás, pero bueno, pero es algo interesante. Ahora la pregunta es matemáticamente cómo modelamos esto. Entonces, para modelar esto, lo que uno hace es que va a agregar un término acá, que le voy a llamar C, lo vamos a llamar C, y se lo voy a colocar en rojo, C por dxm. ¿Por qué? Esto va a ser un término que va a empujar, primero que nada, obviamente, este término que estoy agregando. Entonces, agregamos un término, agregamos un término que rompe, primero que nada, rompe la simetría x menos x. ¿Estamos de acuerdo? Este término de acá rompe la simetría x menos x, primera cosa. Segunda cosa es que uno dice, ¿por qué un término así? Bueno, uno piensa que, recuerden que el origen de la ecuación de difusión, cuando la calculamos por primera vez, hace muchas clases atrás, lo que les enseñé, si se recuerdan bien, era que uno tomaba la población en una celda del espacio
y se preguntaba cómo era la población en otra zona del espacio, y teníamos acá otra población del espacio. Y le enseñé que la difusión simplemente tenía que ver con el flujo de población, en este caso de peces, que irían de la celda n-1 y de la celda n+1, y cómo se relaciona con el flujo de peces que salía de una y otra. Y lo que hicimos fue simplemente suponer, para calcular esa ecuación, suponer que el flujo era proporcional a la población de la especie respectiva, o si quieren verlo así, era proporcional a la diferencia de población. Eso hacía que si era más grande en un caso, se movía el sistema de tal forma que quería hacer igual población en todos lados. Pero esto se va a romper cuando se va a romper, o sea, el flujo hacia acá no puede ser igual al flujo que está acá cuando colocamos en este caso, cuando colocamos un río. Cuando colocamos que hay un flujo de algo, ya no puede ser lo mismo que la población se mueva hacia acá, como acá, insisto, esta historia de los peces, en este caso, si colocara peces y coloco el río hacia abajo, debería ser más honesto. ¿En qué sentido? Que si dibujo peces, muchos más peces se van a estar moviendo hacia allá simplemente porque el flujo los va a empujar, es más fácil moverse hacia allá, buscar alimento hacia allá, que buscar hacia arriba, porque los que van hacia arriba, como este que está acá, trabaja mucho, ¿ok? Tiene que nadar contra corriente. Por eso a la gente le gusta ir a favor de la corriente y no en contra de la corriente, ¿ok? Ahora, esto que estamos diciendo que parece trivial, se transforma en que entonces el flujo se vuelve asimétrico, primera cosa, flujo asimétrico, que origina un acoplamiento que quiebra, que quiebra la simetría, que quiebra la simetría X menos X. Tiene que haber un flujo asimétrico que tiene que quebrar eso. Ahora uno se puede preguntar, ¿qué puede hacer eso? Bueno, muchos términos. Podríamos colocar dxn, dxxxn, podríamos colocar dxn, ddxn, todos los términos que quiebran la simetría, porque esto es un flujo, así que cuando es un flujo, sí o sí tiene que ser algo que relacione la diferencia entre celdas, así que tiene que ver con derivadas. Ahora, términos que quiebran la simetría X menos X hay muchos. Me puedo imaginar todos estos tres que puse ahí, pero me puedo imaginar infinitos que hacen eso. Pero si uno supone que es pequeño el efecto, el más simple de todos va a ser esto que está acá. Y entonces el sistema que vamos a estudiar es esta ecuación muy, muy simple, que es la ecuación de Fischer, Kolmogorov, Petrovsky, Piskunov, en este caso con un término convectivo. Entonces, esta es la ecuación de Fischer, Kolmogorov, Petrovsky, Piskunov, advectiva. ¿Ok? Entonces, tenemos esta ecuación muy simpática y lo que nos vamos a hacer ahora la pregunta es, ¿qué efecto interesante tiene un término tan simple como este que está acá? Ahora si uno se pregunta, pero físicamente, ¿de dónde viene esto? O sea, alguien dice, ya, yo no creo en esto de la simetría, flujo. ¿Cómo viene esto? Viene algo aún más simple. Si se recuerdan de las ecuaciones de fluidos, por ejemplo, uno se pregunta, ok, ¿qué es lo que uno tiene? Por otro lado, uno puede decir, mira, acá lo que yo tengo es la derivada, la variación temporal de la densidad de peces, en este caso, como función de X y T. Pero si ahora me pregunto qué, claro, pero tengo un problema, que en este caso el elemento de fluido que está acá, cuando se mueve es arrastrado. Y esto que cuando se mueve es arrastrado hace que esta derivada total tenga dos partes. Lo que nos va a decir es que esto va a ser, simplemente nos recuerda que esto va a ser una dependencia explícita en T, más va a tener una dependencia acá que nos va a decir simplemente algo así como la variación de n con respecto a x, pero acá va a ir de x a dt en el sentido que mi elemento de fluido se está trasladando. Esta idea vieja de los fluidos, que por ejemplo seguramente alguno de ustedes lo aprendió en sus cursos de hidrodinámica o en algún curso que vieron, por ejemplo, de termodinámica, donde uno aprende cómo, por ejemplo, se propaga la concentración cuando un fluido se mueve, o la temperatura, uno escribe que esto está acá, es lo que llamamos la derivada advectiva, que simplemente se escribe como dt adn más la velocidad con que se propaga por d adn adx. En el caso de fluidos, si alguien se recuerda mejor,
esto está en tres dimensiones y por lo tanto en realidad la derivada advectiva se escribe así. Es V gradiente por la cantidad física que uno coloque. Puede ser la concentración, puede ser la temperatura, lo que quieran. ¿Ok? O sea, los trato de convencer que ese término en realidad que puse acá, tratándoselo de explicar con argumentos de flujo, etcétera, en realidad proviene directamente de la teoría de fluidos. Nos dice que estas son partículas que sienten y son arrastradas, advectadas por el fluido, y por lo tanto uno agrega este término que está ahí en la ecuación. ¿Ok? ¿Está claro? No sé si tenemos dudas o estamos bien. ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿En casa también están bien? Ok, supongo que están Sí, bien. sí. Ok, Sí, gracias por responder. también. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, ahora, lo divertido es que esto uno parece que es trivial, pero déjenme mostrarles que a pesar que un pequeño cambio va a generar consecuencias bastante inesperadas, que son lo que llamamos la inestabilidad absoluta y convectiva. Este es un trabajo bonito, de hecho, en realidad está hecho por un inglés y también fue hecho por Landau. Si uno mira el libro de teoría cinética, está bien explicada cómo aparecen estas cosas. Con cuidado, tratar de explicárselas cómo funcionan. Entonces, primero tenemos que explicarlas con las manos, en forma simple, qué es lo que pasa y qué efectos interesantes puede tener un término advectivo. Entonces, vuelvo a escribir la ecuación. Entonces, bueno, la escribo acá mejor de nuevo, más bonita. Entonces, escribimos de nuevo la ecuación. Entonces, nos queda dtn igual a mu n, si quieren, por 1 menos n más laplaciano de n menos c de x a d. Cuando uno ve una ecuación como esta, entonces lo primero que uno dice, ya, pero lo primero que uno dice así bien inocentemente y que es correcto, es que uno dice, ya, pero sabe, profesor, el último término en realidad es pérdida de tiempo, estoy perdiendo mi tiempo, digamos, esto yo lo sé súper bien, en realidad Galileo, en realidad Galileo me diría que estoy perdiendo mi tiempo. ¿En qué sentido? Que es un término que se puede eliminar trivialmente. Uno dice, pero ¿cómo se puede eliminar trivialmente? Claro, porque alguien me diría, mira, en vez de este problema de los pececitos, ¿qué pasa que si yo acá arriba, en vez de estar observando desde afuera, yo coloco un bote, por ejemplo, colocamos un bote acá arriba y observamos en realidad desde un bote, nos colocamos por acá, digamos, entonces nos ponemos, si quieren, a pescar desde acá, digamos, y entonces tiramos para pescar hacia acá, lo que veríamos es que de nuestro bote, entonces el movimiento es relativo, ya no es igual al que tenía antes, es decir, que el bote obviamente también sería arrastrado con el fluido. Entonces, supongamos que este es Galileo, llamemos el bote Galileo. Entonces, Galileo Galilei lo que nos diría es que lo que él ve de ahí no es lo mismo que yo veo desde acá, digamos, como observador, como ustedes, digamos, en un sistema inercial fijo, digamos, a la Tierra y no en el bote. Entonces, ¿qué nos diría él? Nos diría simplemente, mira, lo que pasa es que lo que ocurre entonces, Galileo, ¿qué nos diría? Galileo nos diría, mira, lo que tienes que hacer es que cámbiate de sistema de referencia. En vez de usar X y T, deberíamos usar un sistema de referencia comóvil, en la cual reemplazamos X y lo escribimos simplemente como ¿qué? Lo escribiríamos como Z, ok, ya lo hemos usado más de una vez, pero Z lo usamos para el sistema de coordenadas para los frentes, así que voy a llamarlo Y. Colocamos Y y este Y lo reemplazo como simplemente X menos CT y cambio T prima en T, ¿ok? Entonces, si uno hace eso, ¿qué es lo que pasaría? Que en este sistema, este sería el sistema del bote, ¿ok? En ese sistema del bote, la ecuación simplemente se escribiría dtn, ¿ok? T' en realidad. Después, al tomar n me parecería menos c de, en este caso, yn, ¿ok? Y acá al lado me saldría mu n, 1 menos n, más yn, menos c de yn, y por lo tanto uno diría que en realidad tiene razón. Lo que hice fue perdí mi tiempo y de nuevo tenemos simplemente en el sistema del bote, tendríamos nuestra querida ecuación, digamos, de FKPP. Entonces en el sistema del bote tendríamos esto como ecuación. Entonces tendríamos esta ecuación que está acá, tendríamos entonces en el bote Galileo nos gritaría de acá arriba, pero si esto es FKPP, ¿ok? Eso nos diría Galileo. Nos diría aquí, esto sería, nos colocaría es FKPP, ¿ok? Pero la persona acá diría, ¿es o no es FKPP? ¿Qué dirían ustedes? ¿Es o no es FKPP? La pregunta es vista el sistema. El de arriba, ¿qué significa FKPP? Quiero ser más claro. Una vez que escribimos esto, ya calculamos las soluciones, sabemos que tiene soluciones tipo frente, sabemos que el sistema tiene una solución inestable en cero,
crece y después satura en una población que en este caso vale 1, que es un equilibrio estable. Ahí dibujo la dinámica del sistema. Y sabemos que hay soluciones que se propagan, se da una condición inicial, se propaga el estado 1 al estado 0 con una velocidad que es la velocidad mínima, que es 2, o si de acuerdo con cómo es la condición inicial, ya conocemos completamente esa ecuación. Entonces la pregunta es, bueno, eso que veo acá, ¿tiene sentido visto desde acá? O sea, lo que de acá hemos estado estudiando todo el tiempo, como en este bote, qué es lo que pasa en esta población, pero ahora la pregunta es, ¿habrá algún efecto no trivial desde el sistema inercial? ¿Ok? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería su intuición? ¿O no hay intuición? Yo diría que sí, no sé. Bien, alguno diría que sí, alguna opinión más, ¿no? Uno esperaría que entonces entonces la cuestión es que perdemos tiempo. Pero sí, Belén, ¿quieres observar o está bien? ¿O estás de acuerdo, Belén? ¿O no sé quién quiere opinar. Belén dice que no está de acuerdo, pero bueno, veremos que tiene razón. ¿Ok? Veamos por qué. En realidad es mucho más profundo, o sea, es verdad, lo que acabamos de decir nos dice esencialmente que lo que diría Galileo es que, bueno, en este nuevo sistema, lo que aprendemos es que las soluciones son las mismas que conocíamos antes, es decir, tengo la solución FKPP, pero ahora la solución FKPP era la forma X o Y, ¿ok? En FKPP sería Y de n velocidad mínima de t, ¿ok? Y esa se propaga. Pero en nuestro sistema de referencia S, esto sería FKPP de Y menos B mínima T, pero ahora hay que sumarle ST. Entonces alguien diría, ah, pero es muy fácil, se suma la velocidad. Nada más interesante. ¿Ok? Y eso está bien, más o menos bien. ¿Eso qué significa? Significa, si lo muestro inmediatamente en el computador y le muestro cosas un poco más, significa que si ahora me coloco en el sistema S, ¿ok? No en el sistema del bote. Significa que cuando C era cero, cuando no hay flujo, si yo doy una condición inicial, esto simplemente veríamos que se propaga un frente tanto hacia la izquierda como a la derecha con la velocidad mínima. ¿Ok? Si C es distinto de cero, lo que veríamos hasta ahora es trivial. Uno dice, bueno, si coloco C distinto de cero, entonces lo que pasa es que, pongamos C positivo, es decir, que el flujo va hacia allá, veríamos que el lado de acá tiene que ir más rápido, tiene que ir a una velocidad como sale ahí, debería ir como la velocidad mínima más C, y el lado de acá debería ir con una velocidad distinta, más pequeña, de la forma V mínima menos C. ¿Ok? Eso es lo que nos dice nuestra intuición trivial. ¿Ok? Eso es lo que nos dice después de habernos bañado en algún río. ¿Ok? Supongo. Un buen río que tiene un buen flujo, uno tira piedra, uno trata de nadar en contra o a favor, y uno descubre este fenómeno. ¿Sí? Veamos el computador para entender un poco más, digamos. ¿Ok? Entonces, nos volvemos al computador y tratamos, digamos, de entender más profundamente esta discusión que estamos haciendo ahí. Entonces, cerramos esto que está acá y colocamos una ecuación que tenga un poco más esta información con más cuidado. Digamos. Me queda un poco pequeña la pantalla, pero ok, vamos a tratar de sobrevivir. Entonces voy a colocar un modelo que se llama la ecuación de Fischer generalizada, que tiene estas cosas y tiene algunas cosas más interesantes. Acá está, Fischer general. Y lo que tiene, bueno, primero que nada, bueno, tengo algunas cosas interesantes, pero ok, ya vamos a colocar algunas y primero les muestro cuál es la ecuación. Espero que aparezca aquí. Ok, aparece en algún lugar, ahí está la ecuación. Entonces, la ecuación, para saber lo que estamos haciendo, es epsilon por u por 1 menos 1, 1a más 1. Entonces hay un a, el a lo hago 0 para no tener frentes tipo push-it, como ya lo hemos discutido. Primero tengamos simplemente frentes tipo FKPP, que son más simples, que el criterio lineal es correcto. Pero por primera vez tenemos alfa. Y también tenemos ruido. Después voy a escribir el efecto del ruido. Pero primero partamos con alfa. Ruido 0. Ah, alfa se llama velocidad aquí. Epsi es el, ok, este deberíamos hacerlo cero también, no sé lo que es Epsi aquí, supongamos que está bien, y veamos qué es lo que pasa. Ah, y en este caso la velocidad vale 1.91, voy a hacer un poquito más pequeño, voy a colocar, qué sé yo, por acá, o qué sé yo, la velocidad vale 1, ¿cuánto valía al principio? El mismo estado, para no equivocarme, valía, ok, 91, entonces lo voy a disminuir un poco, voy a colocar un poco de velocidad, no tanta velocidad, 0.2. Entonces veamos qué es lo que pasa en el sistema. Obviamente los colores están acá. Voy a tratar de explicar los colores. Ok, está un poco pequeña la pantalla. Voy a esperar que se pueda arreglar esto para poder decir cosas, digamos. Ok, entonces los colores de acá el diagrama espacio-temporal que significan, ok, menos 1 es violeta, verde 0 y amarillo 1.
Entonces, lo primero que nada es que muestro que está la solución cero, que es nuestra solución inestable, parto y hago cero. Ok, está cero. Play, cero es solución. La pregunta es qué pasa si la perturbo. Obviamente un estado inestable. La perturbo un poco y lo que esperaríamos es que como hay velocidad, esperamos lo que ya acabamos de decir, que obviamente una velocidad es más grande que la otra. Si quieren, para verlo un poco mejor, lo hace un poco más grande. Y entonces volvemos a colocar cero para que sea un poco más cómodo y vemos qué es lo que pasa en el sistema. Y hago una perturbación. Entonces, si hago una perturbación local, lo que vemos entonces es que efectivamente es lo que habíamos dicho. Ah, ok, trivial. Entonces Galileo tiene razón, va más rápido, más lento a un lado, no hay nada profundo que aprender. ¿Ok? ¿Sí? Primera cosa. Pero uno dice, ok, pero no habrá una velocidad rara en el cual, ok, el sistema es completamente siempre invadido por uno. Hasta ahí estamos bien. El sistema, si espero suficientemente rato, pasa lo mismo. Es decir, que no hay peces. Tengo un río, qué sé yo, alguien me dice, no sé, hay un río Baker ahí en el sur de Chile que tiene mucho flujo y quiero que hayan salmón. Entonces lo que yo digo es que tiro salmones. La pregunta es, ¿los salmones van a invadir todo el río o se van a ir para abajo? Esa es la pregunta que uno se quiere hacer. ¿Ok? Exactamente eso es lo que quiero hacer. Entonces, si la velocidad fuera no el Baker es un río muy turbulento, tiene mucha velocidad, tendría que ser un río como el Mapocho, digamos, que va más suavecito, digamos. Tiro, digamos, ¿cómo se llaman estos peces pequeñitos? Esos que son muy chiquititos. No, las truchas son grandes, estos que son pejerrey o un pirigüino. Ok, pejerrey o pirigüino. Oh, sí, sí, sí. No, pero un pejerrey son más chiquititos. O una sardina, por ejemplo. Si tiro sardina al Mapocho, la pregunta es, ¿suben arriba o no? Entonces la pregunta es, uno dice, ya, pero ok, en este caso subiría y se llenaría de peces, estaríamos todos felices. Iríamos a pescar al Mapocho, ¿ok? ¿Sí? No sé qué pescaríamos, pescaríamos cosas, digamos. Ok, pero la pregunta es si yo aumento la velocidad, por ejemplo, coloquemos uno, ok, veamos de nuevo qué es lo que pasa. Entonces, si hago una perturbación, coloque mi pejerrey, todavía está ahí. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si aumento aún más la velocidad? ¿Qué sé yo? Coloquemos 1.8. Entonces, si hago eso, fíjense, hay un cambio de velocidad. Todavía hay velocidad, pero ahora es más lenta. ¿Ok? Pero está invadiendo. Si miran, está invadiendo el sistema. Entonces uno dice, ¿qué pasa si coloco ahora 9.12 o algo por ahí? Veamos qué hace ahí. Uno va a descubrir que hay una velocidad en la cual el sistema se congela. ¿Ok? No es exactamente esta. Tendría que ser exactamente la velocidad con que se propaga el frente cosmográfico. ¿Ok? Se está moviendo un poquito. De hecho, está siendo arrastrado. Hay una única velocidad y uno dice, pero ¿cuál es esa velocidad tan especial? Bueno, es la velocidad que si volvemos un segundo acá, ya volvemos a la simulación, pero quiero mostrarles que aparece un primer... Sí, mira, mira, está ganando el amarillo de acá. Quizás escogí dos colores malos, digamos, pero si miras, el amarillo que gana es el amarillo fosforescente sobre el mostaza. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ustedes lo ven verde, yo lo veo amarillo acá. Yo lo veo amarillo fosforescente. ¿Ok? Sí, sí. Pero bueno, es un video proyector, es cosa de colores. Bueno, pero lo interesante es que existe una velocidad especial en la cual esto queda vertical. O sea, si vuelvo atrás y hago esto, ocurre un fenómeno que llamamos, o sea, ¿cómo llamamos? Ya les voy a colocar el lenguaje. Ocurre eso que acaban de ver ahí. Una es muy rápida, pero la otra hay un límite en el cual esto queda completamente vertical. Pero eso ocurre con una velocidad muy precisa. Y uno dice, pero ¿cuál es esa velocidad? Obviamente esa velocidad tiene que ser la velocidad mínima de propagación. ¿Ok? Que en nuestra teoría el cálculo nos dice que vale raíz de 2. ¿Ok? Por eso está muy cerca de 2. Pero en este caso no coincide exactamente, eso tiene que ver con las discretizaciones, como ya vieron, ya les enseñé que numéricamente, cuando colocaba el sistema discreto, la velocidad mínima subía. ¿Ok? Sí, 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 dale. El parámetro C. Sí, el parámetro C de la ecuación, o aquí se llama alfa. Sí, eso. Ahora, por eso está cerca de 2, no es exactamente 2. Me puede decir, pero ¿por qué no es 2 exactamente? Es por la discretización numérica. La velocidad que estoy viendo no es la velocidad de FKPP, de una velocidad ligeramente corregida, pero es un artefacto numérico y ya sabemos calcular. Como la ecuación es discreta, ya le enseñé que la velocidad subía. Es eso lo que está haciendo que no sea exactamente la velocidad que predice la teoría. ¿Ok? Pero es correcta. La velocidad con que esto se va a detener, que aquí tengo un estado aún más guardado, digamos, que dice exactamente, o muy cerca, digamos, está ahí. Fíjense en eso.
esa casi se mueve, pero ahí fíjense, le puse 9, 1, 0, 2, 2, 7, ya me cansé de contar el número, pero ahí van a ver que se mueve muy, muy poco, ¿ok? O está muy cerca de no se mueve. Sí, sí, claro, sí, o sea, la ecuación que yo escribí en matemáticas es 2, ¿ok? Que es justo si quieres verlo así, imagínate que yo sé con qué velocidad nadas. Si yo te tiro en un río que el flujo va con tu velocidad que nadas, agua arriba no podéis subir, ¿ok? No pueden subir. Y peor, hay una cosa aún más entretenida. La pregunta es, ¿qué pasa si la velocidad es mayor? Y son varias cosas las que le voy a mostrar, pero si la velocidad es mayor, por ejemplo, 2.6, ocurre un fenómeno muy interesante que es que la velocidad ahora va para otro lado. ¿Esto qué significa? Inicialmente partimos pensando que no peces era un estado inestable, es decir, que si no habían conejos, tiraba conejos, se llenaba todo de conejos, eso dice el modelo Verhulst. En este caso me dice que si no hay peces y tiro peces, se llena de peces. Pero en este caso me dice que si coloco conejo en un lugar que es adaptado o coloco peces en un lugar que es adaptado, simplemente se mueren todos o son advectados, son llevados justo hasta infinito. O sea, todos estos peces son arrastrados hasta infinito. ¿Ok? Lo que hace una pregunta interesante inmediatamente es que eso significa que el estado inestable inicial, que era cero, se estabiliza por advección. ¿Ok? Y ahora te voy a demostrar matemáticamente cómo uno entiende esto. Este régimen que está acá tiene un nombre, digamos. Uno dice, ¿cómo se llama este régimen? Este régimen se llama régimen convectivo, en el sentido que no importa lo que haga, todo es tirado para afuera. ¿Ok? Hay un punto en el cual el sistema deja de ser convectivo. Hay una única velocidad en la cual corresponde a la velocidad mínima, que ahora sí era como 1,9, pero ahora me coloco, qué sé yo, en 1.1. Hay una única velocidad en la cual ahora, fíjense, una perturbación invade el sistema. En este caso uno habla de absoluto, ¿ok? Que el estado que debería ser el equilibrio invade el sistema. Entonces lo que vemos acá, vemos una estabilidad entre una cosa que llamamos absoluto y convectivo. Esa es la forma con que hablamos del lenguaje, ¿ok? Antes de explicarles más, quería un poco motivarlos más, porque uno dice, y en la vida cotidiana, ¿puedo ver esto? ¿Ok? Y todos lo pueden ver en su casa, así que les puedo hacer un pequeño trabajo, digamos, para su casa. Se los muestro. Por aquí, si lo hice bien, debe haber dejado un pequeño video que debe estar acá, espero en Opera o en Safari, veamos si está aquí. Dejé un pequeño video, que ya lo vemos dónde está, una vez que pueda ver acá. Ok, está este y está este. Este es el video que quiero mostrarles, me parece más interesante. Este lo voy a mostrar primero en un caso que se entiende mejor acá. Entonces, en este experimento, lo que hay es que uno deja caer agua sobre un plato, tan simple como esto, y ocurre lo que llamamos el salto hidráulico, que es exactamente esta inestabilidad convectiva. You can send Veamos lo que hace. information or waves out of the white hole, but you can never send them back in Bueno, because if you try. como ven, la gente le llama white hole porque trata de hacer imitación, lo llamamos un black hole. ¿Qué es lo que es un black hole? Digamos, un agujero negro. Es simplemente algo que sabemos que nada se puede escapar. Un white hole es al revés, es algo que uno no puede entrar. Veamos por qué. ¿Ok? Pero tratemos de entender primero el Try to fenómeno tap in físico. some information in wave form. This is moving faster than the wave propagation, Ya lo vamos a ver and en el so it experimento. can never move fast enough to get into the white hole. So water falling on a plate like this is actually a very perfect simulation of what a white hole is like. Now let's say this food Ok, coloring primero entonces represents. expliquemos el experimento. Entonces, se fijan, cae el agua sobre un plato, lo pueden hacer en casa, así que cualquiera puede hacer lo que llamamos el salto hidráulico, es que baja el flujo y baja muy rápido. Entonces, primero hay toda una zona que el flujo se mueve a muy altas velocidades, una zona plana, de hecho se mueve más rápido que la velocidad del sonido del líquido. ¿Ok? Y después hay una zona en la cual salta y sube, que es lo que llamamos el salto hidráulico, en el cual la velocidad ahora es menor, porque como agrandó el fluido y como hay conservación de masa, se nos ocupa la ecuación de Bernoulli, la única posibilidad de conservar el caudal es que vaya más lento. ¿Ok? Es tan simple como eso. Esa es la física, no es más física que eso. Es decir, la capa de abajo va rápido y la capa que después se crea más gorda es más lento. Y la gracia que tiene es que la zona de abajo, si uno hace perturbaciones, son advectadas, es una zona advectiva. ¿Ok? Y la zona que está acá arriba es una zona absoluta. Si uno hace perturbaciones, uno puede invadir hasta el borde que está acá, pero uno nunca puede invadir hasta acá. Uno hace cualquier perturbación, como la velocidad es más rápida que la velocidad del sonido en ese medio, no hay forma de llegar, por ejemplo, a donde está el flujo de agua.
Ok, veamos el experimento, que es más entretenido. ¿Está claro para todos? Antes de hacer play. Veamos play. Information or some object coming out of the white hole. You can see that something can come out of the white hole. So I start within the event horizon and I let it come out, and it comes out quite Tiro easily. tinta adentro. ¿Vieron tinta que está en la zona hidráulica? See it come out. Se puede But you can propagarse see that solo once se it's puede out, afectar. it can never come back in. It tries to come back in, but it can never get back in. If I try to get anything in it, try really hard, it can never get back inside of it. Eso se llama Now, using food coloring to do this doesn't actually give you a true simulation of a white hole. What you actually need, O sea, es el mismo fenómeno. O sea, lo que tienes en el fluido, tienes velocidad. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando tú haces una pequeña perturbación, igual que la ecuación que te hice antes, la pregunta es, ¿esa perturbación invade todo el sistema o es advectada? En este caso, piensa en el agua. Toma agua quieta. ¿Qué pasa si tú le echas una gota de tinta o cuando tomas té? ¿Qué es lo que pasa? Se homogeniza, se difunde, difusión. ¿Ok? Pero si hay un flujo, la pregunta es, ¿ese proceso de difusión invade todo el sistema o no? Que fue lo mismo que te mostré en la ecuación FKPP, en el sentido que una pequeña perturbación invade todo o es afectada hacia afuera. ¿Ok? Y la gracia en el salto hidráulico es que tenemos las dos zonas. Tenemos una zona, que es la primera zona, donde el sistema es convectivo. No importa la perturbación que hagas, es eyectada hacia afuera. Por eso cuando la persona tira tinta en esta zona, se va. ¿Ok? Queda limpia. ¿Ok? O sea, si yo quisiera bañarme en una tina limpia y alguien me empieza a tirar, no sé, tóxico, es trivial. Hay que hacer un salto hidráulico y me ducho en la parte, en la parte baja. Si me pongo en la parte, si quiero hacer una ducha así media peligrosa, si me meto en la otra parte, me pongo tóxico, me hace daño. Es tan simple como eso. Tóxico, estoy hablando exactamente lo mismo, no importa lo que hagas, va a ser advectado hacia afuera. ¿Ok? No hay forma de llegar a más adentro. Lo mismo que pasa en un agujero negro, no puedes salir. Aquí al revés, si yo parto acá, no hay forma que de acá pueda llegar acá. ¿Ok? Algo que sea pasivo, por supuesto. O sea, si coloco un motor, puedo entrar. Pero si colocas algo que es arrastrado por el flujo, no hay forma que pueda subir hacia arriba. ¿Ok? Si coloco peces aquí, si hubiera un río así, los peces que están acá no pueden saltar hasta acá. Son completamente afectados hacia afuera. ¿Ok? Eh, ¿Cómo? Claro, solo estaría hacia afuera. ¿Ok? Mira, sigue viendo. Mira los colores. Van a ver que en realidad la tinta es uses súper buena para explicar esto. waves. And so the true simulation that scientists have used to study white holes and the physics of white holes is to see wave propagation within this simulated white hole. So watch what happens when I try to make a Intenta splash hacer outside. ondas de sonido. Mira, esa onda y no penetran. You can see that the waves kind of bounce around it. Cualquier It never perturbación que gets uno haga no puede inside of it. entrar. So if I were trying to send some signal to inside of the white hole, it would never get there. But if I'm inside of the white hole trying to send something out, Y fíjense, you see I ahí can perturba splash adentro. Y out si a perturba signal. adentro, sale para afuera. ¿Cómo? ¿Está bien? Now this setup in my Pero estamos aprendiendo. Tienes que verlo. Los costos de aprender son caros. ¿No? sink isn't perfect. One of the reasons is because this is non-laminar flow. And so that's why you get all these rough edges. You can see that the event horizon of the simulated white hole is kind of bouncing around all over the place. To make it look more clear, you could use something like oil. Ok, va a colocar otro más, veamos. Aceite. Miren. So you can see you get a very circular event horizon Eso sí que es there. caro. And that's because todo it's sí es relieve, laminar digamos. flow, so you don't get that turbulence going. Now you can try using different fluids like I did in the thumbnail using milk, but the fluid that actually simulates a white hole the best is a fluid that has no viscosity. So in order to study this, scientists have actually done this type of flow experiment to simulate a white hole and measure the physics of it using liquid helium. So yes, scientists have found some pretty cool ways to actually simulate the physics behind white holes. But are white holes actually Yo creo que vamos a llegar hasta ahí, porque si no nos vamos a poner a hacer cosas un poco discutibles, al menos, digamos. ¿Sí? Pero tengo otro video más que quiero mostrar. Que no sabemos si existen o no, digamos. Los white sí, pero los black no sabemos, digamos. No hay demostraciones experimentales que sean definitivas, digamos. Todavía no sabemos si hay agujeros negros, todavía es discutible. Pero lo acabas de ver. Ese es correcto.
A eso lo puedes llamar white hole, no hay ningún problema. Está definido perfectamente. El salto hidráulico es eso. No estamos hablando gravitacional, estamos hablando de algo preciso, digamos. No, no. Hay gente que piensa que son fronteras de estrellas o cosas así. No, no nos queda claro todavía. No sabemos qué hay adentro, digamos. Pero son una solución a la De unas ecuación. ecuaciones que no sabemos si describe la naturaleza. Hay que ser científico. Se trata de convencerlos que uno tiene. ¿Pero qué? Hay gente que piensa, busca en internet, hay gente que piensa que son bordes de ciertos tamaños de estrellas muy grandes, etcétera. Hay discusiones, no es completamente la interpretación. Está bien. Es una interpretación, por eso digo, pero bueno, espero que vamos a estar en otro video más. Espero que vean este salto hidráulico, es un buen salto hidráulico. Acá hay agua, esta agua baja, y simplemente para que veamos el salto hidráulico por el lado. Entonces, lo que acabamos de ver acá tendríamos una región que es, en este caso sería absoluta, y este pedacito acá es convectivo. ¿Ok? Es simplemente el mismo fenómeno, pero el otro es muy pequeño para mirarlo. Este es un experimento de laboratorio donde te ves cómo ocurre el salto hidráulico, uno puede conectar cómo uno pasa de un fluido a no un fluido. O sea, porque vuelvo a insistir que en el experimento anterior todo el detalle pasa, cómo uno pasa de esta zona a esta zona de acá, que si se fijan va avanzando, es porque aquí el agua se está acabando, no la están llenando. Si uno mantuviera bien llenado todo esto, veríamos que es una distancia constante. ¿Ok? Pero trato de convencer es que hay una zona que acá es absoluta y acá no. Si acá perturbo, las ondas se van en todas las direcciones. Si acá yo perturbo, no hay forma de llegar más allá. ¿Ok? Solo para ilustrar el fenómeno. ¿Está claro? ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro en casa también? Porque ahora vamos a volver a la tabla. Sí, sí. Muy bien. Entonces la pregunta es cómo le damos sentido a toda esta discusión y qué tiene que ver con nuestros frentes, o cómo le damos más sentido a una de las discusiones. Entonces, para hacer esto, entonces, ¿qué descubrimos? Entonces notamos, porque vimos muchas cosas demasiado interesantes que hay que darle sentido. Entonces, primero vimos que, vista desde afuera, efectivamente esto era correcto, pero primero que nada nos permitía predecir que había efectivamente, para un lado, la velocidad efectivamente se suma, para el otro lado se resta, y por lo tanto existe un C crítico en el cual si se propaga con la velocidad mínima, entonces, lo que descubrimos es que si yo hago una perturbación, solo se propaga por un lado y queda estancado ahí. ¿Ok? Eso fue lo que vimos exactamente. ¿Ok? Vimos exactamente esto y esto sería el estado 1 que está invadiendo el sistema. Entonces, después, bueno, este régimen, vuelvo a insistir, tiene el nombre. A este régimen de acá le llamamos régimen absoluto. ¿Ok? Estos dos regímenes son absolutos, es decir, yo hago una perturbación, invade el sistema. Este régimen que está acá es la transición, y si yo hago una perturbación también vimos que en algunos casos si el C era muy grande, entonces incluso en este caso hacía que simplemente ambos se propagaban, digamos, no paralelo, por supuesto, se propagaban para el otro lado. Entonces este régimen de acá abajo lo llamamos convectivo. Obviamente en el eje vertical estoy colocando la evolución, digamos, espacio-temporal, digamos, que sería el espacio, espacio, tiempo, tiempo, tiempo. Fue la imagen que traté de colocar en la simulación. ¿Ok? Y esta imagen que está acá, esta que está acá, es cuando es vertical, es lo que llamamos transición absoluto convectiva. ¿Ok? Entonces, tenemos esta transición. Entonces, uno pregunta cómo uno puede entender y clasificar esto un poco más, y uno diría, bueno, en nuestro caso es trivial, como sabemos de frente, uno dice, esto que está acá es trivial, es simplemente cuando C coincide con la velocidad mínima de propagación del frente. No hay otra velocidad que se pueda bloquear. ¿Sí? Eso sería fácil, pero les quiero enseñar una técnica más general, digamos. ¿Sí? Escucha, Santiago. No, perdón. Estabas pensando. Ok, entonces la pregunta es, ¿cómo entender este fenómeno de forma general, digamos, de entender un poquito más concreto? Entonces uno diría, mira, lo que pasa acá, para entenderlo más general, es que yo tengo un estado, de alguna forma lo perturbo, teoría lineal, esta velocidad lineal, de alguna forma se tiene que preguntar, ¿cómo puedo distinguir esta solución de esta solución que está acá? Obviamente la diferencia profunda de esta que está acá. En el caso convectivo, deberíamos decir una observación, deberíamos decir que la solución U igual 0 es estable. ¿Ok? Y en el caso absoluto, entonces deberíamos decir que U igual 1 es estable.
y U igual 0, inestable. ¿Están de acuerdo, no? Que eran las soluciones que teníamos antes de FKPP. El estado 0 inestable, lo perturbaba, había un frente que lo invadía por razones energéticas. En este caso acá, nos ocurre al revés. U igual 1 es simplemente advectado. En este caso acá, si colocamos peces, están en el mal lugar porque van a ser arrastrados, digamos, al infinito. ¿Ok? Entonces, en ese caso, me queda que la solución, que era inestable, es estable. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿pero es estable o inestable? ¿Ok? Y obviamente nosotros para saber si algo es estable o inestable, lo que hacemos es teoría lineal. Por lo tanto, uno se pregunta, bueno, ¿puedo explicar eso con una teoría lineal de estabilidad? Y la respuesta es sí. Veamos cómo podemos explicar eso con una teoría lineal, porque eso es lo que quisiéramos saber. ¿Ok? Entonces, voy a tratar de explicar eso para teoría lineal. ¿Para qué velocidades puedo mostrar que esto es estable? ¿Ok? Debido a que hay un término convectivo. Eso es lo que quiero hacer. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer esto? Entonces, la pregunta, si quieren verlo así, más precisa es, la pregunta ¿es estable U igual 0? Sí o no. ¿Y para qué velocidades? Esa es la pregunta que debería hacerme y tratar de resolver. ¿Ok? ¿Y cómo uno hace eso? Bueno, uno dice, mira, tengo esta ecuación, debo entenderlo en esta ecuación de acá, no en la ecuación FKPP, sino volvemos quizás mejor a esta ecuación y tratamos de entender un poco mejor qué es lo que pasa en esta ecuación, en presencia de este término que está acá. ¿Ok? Nosotros resolvimos un problema fácil porque conocemos mucho esta ecuación, hemos gastado gran parte del semestre en estudiar propiedades, etcétera, etcétera, y fue fácil derivar que la velocidad es mínima. Pero uno se pregunta, en cualquier sistema dinámico que tenga un equilibrio inestable y le coloco términos advectivos, ¿lo puedo estabilizar? Y la pregunta es, ¿cuándo lo puedo estabilizar? ¿Y qué criterio puedo usar para estabilizar? ¿Ok? Entonces, no quiero usar lo que ya sé, porque aquí yo conocía la velocidad mínima, conozco las soluciones no lineales del problema basado en el criterio lineal. Entonces, ¿cómo resolver esto? Entonces, para hacer esto, lo que uno dice es que, bueno, hagamos teoría lineal, eso es lo que sabemos hacer. Cuando alguien me dice tengo una solución para saber si es estable o inestable, hago teoría lineal y hago análisis lineal y eso me dice si es estable o inestable, por lo menos linealmente. U igual 0. Porque U igual 1 ya teníamos una idea, pero U igual 0 es la solución extraña, porque U igual 0 sabíamos que era inestable. Te recuerdo, la imagen que teníamos era esta de acá. Te acuerdas, he enseñado muchas veces que si uno grafica sistema dinámico, esa solución era la que se iba, era la que era invadida, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces uno linealiza la ecuación y entonces simplemente tratemos de ver qué puedo hacer. Entonces, si escribo dtu igual ¿a qué? Entonces uno dice, bueno, tengo dtu igual a mu, o n, perdón, porque dije n. Y acá simplemente uno diría, esto linealizado, debería ser esto nomás. Es esto lo que tengo, no tengo más que esto. ¿Cierto? ¿Sí? Y de nuevo uno dice, bueno, pero cualquier perturbación que uno haga en este sistema, la que se me dé la gana, uno puede representarla en Fourier. Siempre podemos hacer eso. ¿Ok? Entonces hacemos lo que hacemos siempre. Entonces voy a buscar soluciones de n en el espacio Fourier de la forma exponencial de i kx menos, en este caso deberíamos colocar omega t, pero este omega debería tener cuidado porque este omega no es cualquier cosa, ok, con un n cero, donde deberíamos tener un pequeño cuidado, donde omega va, obviamente eso me da soluciones tipo propagativas, pero necesito saber si estas ondas crecen o decrecen. Así que este omega, de alguna forma, tiene que ser un número complejo. Obviamente la parte real va a estar asociada a la velocidad de propagación, pero tiene que tener una parte imaginaria. ¿Ok? Entonces le colocamos una parte imaginaria que típicamente nos gusta colocarle lambda, pero la pregunta es colocarle el buen i para no tener problemas de signo. Entonces, ¿cuál es el buen i? Entonces, si le coloco i acá, puesto ese i acá, me queda menos i, con i me queda más. Por lo tanto, basta que coloque más. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Si coloco ese signo que está ahí, fíjense, si coloco eso que está ahí, este i, como me queda menos, con el i que está acá, me queda i por menos i, y eso me da 1. Y por lo tanto me dice si lambda es positivo, luego me dice que si lambda es positivo, es inestable la solución 0, es inestable n igual 0, o si
lambda es negativo, entonces si lambda es negativo, entonces quiere decir que es estable. Entonces tengo que estudiar cómo se comporta este lambda con función de k. Eso me va a decir que si yo muestro que para todos los k es negativo, la solución es de k y luego el 0 es estable. Y si es positivo, es inestable. Es tan simple como eso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces coloco eso en la ecuación. ¿Y qué me dice esto? Bueno, me dice al reemplazarlo, me dice que reemplazo eso está ahí, me queda de a de t, por lo tanto eso baja un menos i por w, pero w es omega r más i lambda. Ok, n0 exponencial, simplifico las exponenciales, igual a mu. Ok, mu recuerden que vale 1 para sacar el raíz 2 si quieren. Y acá me queda entonces, tengo dos derivadas espaciales, eso es menos simplemente k cuadrado. Ok, n0, n0. Y acá me queda menos c una derivada. Pero como tengo una derivada, me baja un ik, ok, n0. ¿Estamos de acuerdo? Eso es simplemente llegar y reemplazar esa cosa muy naif en eso que está ahí, con el cuidado que w tiene parte real y tiene parte imaginaria, que obviamente son funciones de k. ¿Ok? Tan simple como eso. Y ahora, una vez que hago eso, entonces tengo una ecuación compleja, por lo tanto tengo dos ecuaciones, las escribo. Entonces, para la parte imaginaria, ¿qué es lo que recupero? Recupero que menos omega de r es igual a lo que es imaginario al otro lado de la ecuación. Pero lo único que tengo imaginario al otro lado de la ecuación es por, menos c por k. No hay otra cosa. Y para la parte real, que lo que obtengo, me queda el i con el i, me queda lambda igual a que mu menos k cuadrado. ¿Cierto? Nos queda eso que está ahí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué me dice esto? Bueno, y tengo que buscar esto, obviamente una función parabólica. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, está bien. No tengo ninguna otra derivada. ¿Me queda? ¿Estoy bien? Sí. ¿No tengo que calcular esto en el sistema comóvil? Creo que sí. Déjenme chequear una cosa. Porque esto me queda una parábola que es así, eso no me gusta. Me queda una parábola cargada por un lado, pero no estoy rompiendo la simetría K en menos K. Hay algo que no me gusta, quizás lo hice en sistema, tengo que hacerlo en sistema comóvil. Porque me queda eso así. ¿Ok? Me queda cuando mu es una parábola y el máximo lo voy a encontrar cuando K vale 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay un pequeño error ahí. Tengo que colocarme el sistema comóvil. Tengo que hacer análisis en sistema comóvil porque las soluciones no son advectadas, digamos. ¿Sí? Claro, no dependen del ser. Y entonces uno dice, pero obviamente, pero ¿qué soluciones tengo que colocar en qué sistema tenemos que calcularlo? Porque me falta, digamos, algo que es sumar al sistema, digamos. ¿Sí? Entonces, en nuestro análisis, el único error que cometí que obviamente me tengo que colocar el sistema comóvil, y nuestro sistema comóvil, esto además tiene acá un BDT. ¿Ok? Sí, si quieren verlo, es como nuestro sistema Z, donde además acá tengo que agregarle, voy a escribirlo acá, lo voy a corregir acá, voy a borrar esta parte acá, donde acá nos queda menos B, una velocidad, cierta velocidad, que tiene que ver con las cosas son advectadas, estoy pensando en FKPP, y acá entonces debería colocar una derivada, si quieren, en el sistema comóvil, y esta va a ser el sistema comóvil, así que este Z en realidad es el sistema comóvil de N, y además tengo la derivada, por supuesto, de ADT en el sistema comóvil. Eso fue lo que me falta, si no, no me está quedando el sistema comóvil. ¿Ok? ¿Estamos bien? Eso, simplemente, ¿qué quiere decir eso? Que este T está en el sistema comóvil y este Z en el sistema comóvil y por lo tanto esto es Z, Z y ahí sí. ¿Ok? Simplemente coloco en el sistema comóvil. Eso lo único que va a agregar en este análisis es que me agrega un término más acá, que lo voy a seguir colocando en rojo para poder distinguirlo, que me queda B acá y este B también me queda IK. IK no me está saliendo, ¿por qué no me está saliendo el correcto signo? IK me baja IK simplemente, en este caso K. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? B, un signo menos, me queda IK. ¿Cierto? IK. Muy bien. ¿Está bien hasta ahí? Sí, hasta ahí me diría quedar eso que está ahí, si es que no me estoy tocando en un lado. ¿Ok? Me está faltando algo aún, pero veamos si me está funcionando. Hay algo que no me está funcionando, pero déjenme ver si está bien el resultado ahora. Entonces, ¿qué me queda? Me queda acá que es igual a esto queda en la parte imaginaria, así que me queda acá también, me queda un B simplemente. Es como cambiar acá
Me quedaría... ¿Dónde? No quiero colocarme en sistema Ecomóvil. Tú dices que me coloco en el sistema Ecomóvil. Es que si me coloco en el sistema Ecomóvil, sea acá, ok, entonces voy a desaparecer esto con esto. Entonces en el sistema Ecomóvil, si quieres verlo así, me va a quedar que esto es 0 y me queda eso. Ujú. Lo que quiero encontrar es que quiero encontrar con qué velocidad saldrá este sistema. Debería sacar la velocidad mínima, pero me estoy equivocando en algo. Déjame pensar. Hice un pequeño error. Déjame pensar cuando me estoy equivocando en mi análisis, porque si no, no estoy encontrando lo que quiero encontrar. Déjame pensar un segundo. Eh, Acá lo reemplacé bien, K cuadrado. Ok. Sí, tengo una parte imaginaria. Ujú. Ok, solo un segundo. Me queda dos veces. Aquí. Sí, ok. Hay algo que no estoy haciendo bien porque la solución no me está quedando, está creciendo. Me tiene que salir un K. De aquí tengo que sacar la velocidad mínima, pero la velocidad mínima la sacábamos de acá cuando teníamos velocidad. Ok, ¿por qué no me está quedando la velocidad mínima? Ah, ok, porque el problema es que acá me está quedando, ok, es de la derivada, digamos. Es donde está acá, K real. Ah, ya sé, ya lo vi, ya lo vi. Ok, en mi answer faltó una sola cosa, ya veo lo que me faltó. Es que supuse que el K es solo es real, pero también tiene una parte imaginaria, que va a ser la que me da la parte atractiva. Ok, ya vi el error. Ok, ya creo que lo entendí. Entonces, que fíjense de acá, mi answer está mal. Voy a rehacer el answer. Es n0 exponencial de ik, pero el k también tiene una parte real e imaginaria. Veamos cómo afecta esto. O sea, voy a asumir que el k tiene una parte real y una parte imaginaria. Alguien dice, pero ¿por qué le estoy colocando una parte imaginaria? Porque recuerden que cuando teníamos soluciones FKPP, estas decaían exponencialmente. ¿Ok? Es esa la parte que me está faltando. Alguien dice, sí, pero es que para el otro lado le diverge. Eso es verdad, pero si el sistema cuando tiene que tener borde, no es grave. Tengo hasta un lugar finito. Pero esa es la parte solo para la parte, el lado espacial, Sí, la parte lineal, voy a asumir que el K tiene una parte real y una parte imaginaria. pero no habíamos dicho desde el inicio que los frentes de KPP no pueden tener oscilaciones. Pero lo que estoy diciendo, ok, lo estoy diciendo de otra forma, deja explicarte lo que estoy diciendo. Lo estoy diciendo es que cuando esto crece, así, aunque crezca así, tú lo puedes descomponer en Fourier, en modos de Fourier, Claro. que están así, pero también tengo que tomar en cuenta que decaen exponencialmente. La parte que no estoy colocando correcta es el decaimiento, eso es lo que me equivoqué. Solo puse que oscilaba, por eso no me está dando el cálculo. Okay. Son localizados y decaen. ¿Ok? Veamos cómo se arregla eso. Entonces, para eso tengo que colocar, también hay que colocar un imaginario acá. ¿Ok? Veamos que esto va a funcionar. O sea, esta es la idea. Parece ser loco, pero veamos cómo nos predice bien el resultado. Entonces colocamos acá X, coloqué esta parte real ahora, es decir, que I por I me queda menos y por tanto una solución que está decayendo si me voy a más infinito. ¿Ok? Es esencialmente eso. Y al otro lado coloco lo mismo que hemos puesto antes. Omega R más I lambda. Y lambda me da la tasa de crecimiento. ¿Ok? Y eso multiplico por T. ¿Ok? Ahora sí. Y uno dice, ¿y en qué cambia esto? Bueno, en mi cálculo anterior queda casi todo igual, pero fíjense que ahora el K tiene más términos. Entonces voy a volver, no necesito ahora cambiar el sistema de referencia, ahora me va a funcionar. ¿Cómo me va a funcionar? Sacamos eso que está ahí, Z está bien, acá. Me va a funcionar en el siguiente sentido, que tomo la derivada de ADT, entonces baja lo mismo que está ahí, lo vuelvo a escribir ahora, es I, lo tenemos negro. Me queda I, me queda I menos I omega R más I lambda N0, y al otro lado me queda mu N0 K cuadrado, pero ahora K cuadrado tiene dos partes, baja este K, pero este K tiene una parte real y una parte imaginaria. Por lo tanto, me baja K real al cuadrado más dos veces K real por K imaginario, y eso me queda con un I, y también me baja menos K imaginario. El K imaginario da cuenta del stiffness, acuérdense que eso era como esto del escarpado, como de caída. Y tengo C, tengo menos C por la primera derivada, por lo tanto me queda KR más IK, y todo esto me queda multiplicado por I.
¿Ok? Y todo esto por N0, N0. Entonces, ¿qué me da esto? Ahora sí hacemos la relación de dispersión bien. Ahora sí va a funcionar. Entonces, ahí ya lo veo. Entonces, hacemos la relación de dispersión. Entonces, me queda la parte imaginaria. La parte imaginaria. Nos queda la relación, cómo se relaciona la parte oscilatoria. Me dice que omega de R va con un menos. Eso se relaciona con todo lo que es imaginario. Esto es imaginario y esto es imaginario. Así que eso me queda que va como menos 2K real por K imaginario. ¿Ok? Menos C, en este caso K, K, en este caso R. ¿Ok? Y la parte ahora real, que es la tasa de crecimiento, que es la que me importa, me queda más igual a mu menos K real menos K de crecimiento al cual I con el menos es más, ¿ok? Y me queda menos C con I me queda más, porque hay un I ahí con ese I, me queda más KC por K, en este caso, imaginario. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? K, R tiene que ver con los modos, y entonces ahora sí me queda una función lambda. Este lambda es función de dos cosas, función de K real y K imaginario. En realidad, el K imaginario es lo importante, que es el escarpado. ¿Qué me dice este K imaginario? Este K imaginario tenemos que graficar la tasa de crecimiento como función del decaimiento de la solución. Si grafican eso, esta parte me da un número, esto va al cuadrado, pero esto es lineal. Eso quiere decir que va a ser una parábola que está cargada por un lado. Va a depender del signo de C, si está cargada para la izquierda o está cargada para la derecha. Es una función así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está lineal ahí. ¿Ok? Entonces, para determinar cuál es, lo que necesito es calcular la derivada, ¿ok? Igualarla a cero, y con eso identifico dónde está esto, y después evalúo la función en ese KI crítico, que me dice cuál es el modo que crece. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí no he usado nada de Kolmogorov. Veamos qué nos da el resultado. Vamos a ver que nos va a dar el mismo resultado que nos da el cálculo FKPP con el criterio lineal. Entonces tomo d lambda a de k, y lo igual a 0. Entonces eso me da 0, 0, y acá me da simplemente dos veces. ¿Cómo? Eh, bueno, pues me quedó entonces, bueno, debe haber quedado quizá el signo mal, el KI como lo coloqué. Pero claro, pero si no, eso me diría que siempre es inestable, tiene que ser hacia abajo. Tengo que chequear si no me habría equivocado en un signo, pero tiene que ser hacia abajo. No, pues la parábola, si es hacia arriba, siempre es positivo. No, no, claro, pero es que puedes tener un punto en el cual es así o así. ¿Sí? Ok, tiene que ir hacia arriba, pero claro, tu parábola, tú dices, me está quedando efectivamente con la concavidad para arriba. Así que hay un signo, me estoy equivocando en algún lado. Ah, pero no olviden que, sí, tiene que haber un signo, me estoy equivocando con el C. Ok, tengo que calcularlo bien, pero efectivamente un signo está malo. Pero, ok, déjame avanzar y chequeamos si está bien. Solo que lo primero es chequear el signo. Me queda 2K, ok, y efectivamente está quedando para arriba. Y después acá me queda C, ok. Y el C está bien, el signo me quedó perfecto, sí, más C. Yo creo que ahí me equivoqué en algún signo, en alguna cosa que hice sin cuidado. Eh, Tengo que tener cuidado de que efectivamente acá. Déjame chequear si está bien acá. Lo que pasa es que I con I efectivamente me está dando menos, ¿ok? Y por lo tanto me queda que K que estoy llamando I, ¿ok? Tiene que ser solo positivo, porque si no tengo problema, ¿ok? Porque ahí tengo problemas, si no son soluciones que explotan en menos infinito. Estoy pensando hacia la izquierda, no hacia la derecha. ¿Ok? Hay que chequear si está bien eso que está ahí. Bueno, por el resultado, veamos qué nos da. Tratemos de empujarlo un poco más. Nos dice, y después quiero chequear ese signo si me estoy equivocando, pero esto nos debería decir que KC crítico es simplemente, o el C crítico va como C dividido por 2. ¿Ok? Ahora, cuando uno reemplaza eso acá, si lo hice bien y tiene el buen signo, debería recuperar la velocidad mínima de Kolmogorov para K igual 0, porque efectivamente, como dijo bien, en este caso, como lo dijo bien Santiago, obviamente no teníamos oscilaciones que aparecían en ese problema. En otros problemas se aparecen oscilaciones. En el problema de Kolmogorov no aparecen. ¿Ok? Uno va a encontrar que el K mínimo tiene que ser con KC0.
una vez que hago casi cero y tengo que cuidar con el signo, porque seguramente ahí me equivoqué, pero eso me queda bien, es el laplaciano. Ah, ya sé dónde me equivoqué, en el menos de acá. Espérense, solo quiero chequear algo. Tiene que ser el mismo problema que habíamos hecho antes. Ya veo que quizás quiero checar un solo signo acá. Cuando bajo acá, me tiene que dar la velocidad de propagación es menos lambda, hay menos velocidad. Y déjenme, yo creo que me estoy equivocando acá en el signo. Déjenme ver si lo puse bien, ese signo ahí. Entonces, ¿dónde está mi answer? Acá. Entonces, ¿dónde lo puse el signo correcto? Acá. Entonces, si coloco ese signo, déjenme chequear si es el signo correcto. O sea, les dije que omega tenía que ir menos omega de t. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces, con el i que está acá, solo quiero chequear esto. Eso nos va a resolver el problema del signo que creo que tenemos mal. Ese i con omega, entonces me queda. Esta parte acá, la parte imaginaria, me da lo mismo. Pero ese i con este i, y aquí está el problema. ¿Por qué le puse menos i aquí? Cuando derivé no hay ningún menos i, es más. Yo me equivoqué en la derivada. ¿Por qué sale menos? Si es más. O el menos de acá. Déjenme. Claro, pero el menos de aquí, espera, deje chequear este menos de aquí, ¿cuál es el significado? Sí, yo creo que ahí está el problema. Entonces me queda i con i menos, pero el i con este i que está acá, me queda, i con i me queda más, ¿ok? Sí, y entonces me queda bien más, entonces no me equivoqué en ese signo, está correcto. Sí, sí, ok. El problema es que ese signo más me está echando a perder todo, no me está diciendo al revés, me está diciendo que para cualquier k esto diverge, eso está mal. Para k muy grande esto es positivo, tiene que ser negativo. Ah, porque significa que tienes lambdas positivos, que siempre existen lambdas positivos. Claro, claro, tiene que ser negativo. Me estoy dando un signo, no lo veo al ojo, digamos, pero hay un signo que está mal, tiene que estar mal. No, tiene, o sea, tiene que estar mal, o sea, tiene que ser como la curva que yo hice. Esa es la curva correcta, pero es que eso tiene problema, porque te dice que para acá muy grande diverge la solución. Claro, claro, sí. Pero, nosotros, pero eso es para cualquier C, pero el C te va a invertir ese problema. ¿Ok? Me está equivocando en algún signo, trato de ver dónde está, no lo veo al ojo, estoy equivocando. Sí, la curva estoy seguro que es así, tengo que revisar el cálculo, digamos, pero no, ok. Quizás lo estábamos casi justo a tiempo, pero lo tengo que revisar. Quizás me va a salvar la campana para revisar hasta el error del signo, pero hay un error de signo. Pero esto nos debiera dar que al reemplazar acá, esto que está acá y reemplazado acá, me va a aparecer la velocidad mínima. Pero hay un error, claramente está al revés. Tiene que ser la curva así. ¿Ok? Para ser muy grande y para ser chico, debo recuperar que la curva efectivamente va para el otro lado. ¿Ok? Un valor crítico a partir del cual cambia. Quizás me estoy equivocando en algo. Tengo que pensarlo bien donde me estoy equivocando en la interpretación. ¿Ok? Pero para que sea entretenido y motivarlos más, porque mañana vamos a recuperar la otra clase, digamos. ¿Ok? Solo para recuperar más, voy a solo mencionar un fenómeno más y lo vamos a dejar hasta ahí. Hoy día empezar un poquito más tarde, así que me voy a robar unos pocos minutos para, ok, todavía no les explico el fenómeno, se los debo bien explicado, pero lo que quiero explicar es otra cosa interesante, para que sea interesante, es que cuando la velocidad era muy grande, por ejemplo, 2, vimos este fenómeno interesante de que si yo perturbaba el sistema, entonces estábamos en el régimen absoluto. Voy a ser un poco más grande para que sea más entretenido. 3. Entonces estamos en el régimen que todo es advectado, como en ese río que vimos que, o ese experimento que vimos que todo se iba para afuera. Ahora lo interesante es que se va. Entonces uno diría la solución cero es estable. Lo exótico, interesante o extraño es qué pasa si a uno le coloca este problema ruido. ¿Ok? Y si uno le coloca ruido, ¿ok? Veamos lo que pasa. Solo para motivarlos para la discusión que va a ser mañana. Aparece algo extraño, inesperado en el sistema. Es que el sistema, bueno, voy a colocar ruido tan chico como quieras. ¿Cuántos ceros quieres colocar, Santiago? Va a jugar. Fíjate que uno coloca tan pequeño como sea el cero y el sistema, el ruido tiene algo extraño que es un fenómeno que fue descubierto por Deisler y Brand. Y Deisler lo que va a decir es que el ruido sostiene una estructura. Aparece una cosa rara acá que se ven. Tengo una región verde para ustedes y colores hacia allá. ¿Ok? Y lo interesante es que mientras el ruido tan pequeño como coloque, estoy colocando 10 elevado a 0,7. El DT que estoy usando es chico, pero aún así el sistema soporta este tipo de estructura que están viendo ahí.
¿Ok? Lo puedo colocar, qué sé yo, 10 a la menos 15. Uno diría que eso es chiquitito. 16. Veamos que el ruido sostiene algo bastante inesperado, ¿qué significa esto? Ahora, ¿por qué está pasando esto? Bueno, como ven acá en el sistema, aparece algo interesante, es que, bueno, primero el sistema hace que el ruido, el sistema sin ruido, la solución cero es estable. O sea, si yo saco el ruido, cero, matemático, se va a infinito. Si yo le coloco ruido, aparece una cosa extraña, que es la que están viendo ahí, que está sostenida por el ruido. Ujú. No, porque es que no, está el A, no te olvides que está el A. El A vale 1. Entonces tengo dos equilibrios. Si le saco el A, el sistema numéricamente se va a infinito. Mira. Pero el ruido lo sostiene, ojo, el ruido incluso sostiene la singularidad numérica. ¿Y por qué no hay momentos en que Sepa, pero si te pasas para el lado negativo, te vas a menos infinito. Ah, y el computador lo que hace es que cuando te vas muy lejos a menos infinito, cuando te vas a menos infinito, el computador tiene un sistema de seguridad. ¿Qué es lo que hace? Si crece exponencialmente, lo trae de nuevo a cero. Por eso ves esto. Esto es un artefacto que tiene el kit para protegerse. Que si algo diverge, lo trae a cero. Pero como sigue fluctuando, sigue yéndose a infinito. Pero fíjense lo extraño, que el computador es capaz de sostenerse un rato y no tiene problema, no se cae y sostiene algo completamente extraño e inesperado. Ahora, solo para responder a la pregunta de Laura y volver a sacar. Si coloco A, el A me hace que hay una solución infinita, porque el otro equilibrio está en 1 partido por A. Si A es 0, está en infinito. Si coloco A 0.1, está en 10. ¿Ok? Porque es 1 partido por A. Así que ahí no hay problema. Si coloco A 0, lleva el otro equilibrio en infinito, porque ahora es una ecuación cúbica. 0, está 1, 0 y 1 partido por A. ¿Ok? Ahora, cuando A lo llevo infinito, pero lo llevo en forma continua, no hay problema, el computador aguanta. Salvo que lo lleve singularmente y lo lleve infinito al tiro, ¿ok? Y a ver, le gustan esas oscilaciones, ¿no? Parecen bonitas, ¿no? Es intrigante el caso. Ajá. Ujú. Es bien intrigante. Y lo interesante es que, voy a insistir, si lo llevo infinito para asustar más aún digamos, a Santiago, es que lo puedo llevar a 1 millón o algo así. Veamos cuando el computador. Y ahí el computador empieza, ok, ahí crece tan rápido que no lo lleva hasta 1 millón o 10 millones en este caso. Pero mira lo que hace el computador. Oscila entre estos dos estados, un estado medio raro y otro. ¿Ok? Voy a tratar de explicarles el por qué, o intentemos explicar por qué está pasando en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces les debo explicarle bien la estabilidad convectiva, porque hay un signo que está malo, claramente está al revés. ¿Ok? Lo tengo que chequear, digamos, solamente hice una cosa mala, pero bueno, ya no hay tiempo de encontrarlo. Pero igual quiero motivarlos porque es un fenómeno bonito. La pregunta es si es un fenómeno que uno puede checar experimentalmente, porque significa que, en este caso, ¿por qué es interesante? Porque el ruido es algo difícil de medir. ¿Cómo mido el ruido en experimento? Manuel me diría, fácil, tengo que hacer 10.000 medidas, saco una estadística y mido el ruido. Eso es lo que hace uno experimental, ¿o no? Pero en este caso, lo entretenido es que voy a colocar un número, qué sé yo, 0,5. En este caso, la medida del ruido es el tamaño de esta zona que estás viendo acá. Uno puede mostrar, y se los voy a calcular, que el ruido va como el logaritmo de este tamaño. Si el ruido es grande, fíjate, en este caso 16, como es logaritmo 16, 16 es un número, ¿ok? Pero si le bajo, qué sé yo, por ejemplo, a 10 elevado a 8, este tamaño se disminuirá a la mitad. Mira, fíjate, más o menos ese tamaño de aquí a acá, la mitad está como por aquí. Voy a colocar 10 elevado a 8 en el ruido. Sí, el borde lo mantiene. Fíjate, lo bajé a la mitad y se fue exactamente donde dije. ¿Ok? Así que lo divertido de este sistema, porque es interesante, uno puede hacer una medida directa del ruido que muchas veces es difícil de medir. Si tú tienes un sistema en el régimen absoluto, es decir, se va a un estado de equilibrio, pero además tiene ruido, uno ve que el sistema igual hace una especie de frente que es sostenido por el ruido, porque si no hay ruido no se sostiene. Le colocas ruido y lo sostiene. Pero lo más entretenido es que la talla te da una información del ruido. En este caso es un poco más complicado, porque parecen que hay oscilaciones, digamos. Espero que Belén nos explicará eso en algún momento. Debería dejárselo a ella para que lo explique. ¿Ok? Pero, pero lo interesante es que hace cosas exóticas, interesantes como esta, que simplemente lo único que estoy haciendo, le agregué ruido más lo anterior y se nos llenó de fenómenos extraños. ¿Ok? Y obviamente un experimento uno dice, pero basta colocar la dirección. El experimento de Laura sería trasladar y listo.
El otro experimento es inclinar y listo. Y si tienes estados, puedes estabilizar estado inestable. Y si tienes ruido, porque en todo experimento de ruido, tienes que chequear. Ahora, hay una sola cosa que es tramposa que no les dije, es que obligo al sistema a estar acá en el borde. ¿Ok? Pero Belén nos va a explicar más el rol del borde en general. Si el borde no estuviera, por ejemplo, si está en 1, ahí hay otro equilibrio. Es importante como el borde. El borde juega un rol importante en la estructura que tiene. Esta estructura que estamos viendo es sensible al borde. ¿Ok? Ya vamos a ver cuál es el rol que juega, pero creo que Belén lo va a explicar un poco mejor. Pero es importante cómo es el borde. ¿Ok? El borde de acá da lo mismo, porque el de acá, como vieron en el caso del agua, no afecta hacia acá. Así que da lo mismo la condición de borde que ponga acá, esto va a ser igual. Lo que es importante es solo el borde de este lado acá. Y solo la última conclusión. ¿Por qué alguien dice, pero entonces me equivoqué? Partí diciéndoles que Galileo me había convencido que era igual a la ecuación de FKPP. Yo agarro la ecuación de FKPP y no veo esto. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde me equivoqué? Y la respuesta es simple. Galileo se equivocó en un solo argumento, no puso borde. Cuando uso la invariancia de Galileo, me traslado al sistema y me llevo los bordes conmigo. O sea, en el ejemplo que les puse, el botecito es mentiroso. Es decir, que cuando tengo bordes, esa invariancia de Galileo es mentira. No es cierto. ¿Ok? Porque rompe la invariancia de traslación. O sea, no importa qué sistema estén estudiando, si tiene borde, no es invariante de Galileo. ¿Por qué? Porque el borde no viaja conmigo. El borde está fijo. Cuando viene un bote, veo dónde está el puerto, veo dónde está la tierra, y no es invariante de traslación, lo siento. Sé exactamente a cuántos metros estoy del borde. Eso pasa acá, así que en realidad ese término que puse advectivo sí tiene fenómenos interesantes y no es trivial. Por ejemplo, ven este fenómeno que están viendo ahí, cómo el ruido sostiene esta estructura y que tienen comportamientos exóticos que espero en particular Belén nos explique, incluso hace atractores extraños o atractores que son divertidos, que son muy, muy inesperados. ¿Ok? Esto que acabo de decir es un fenómeno que recientemente descubrió Belén y que estamos también trabajando con él, pero aprovecho de jugar, dado que está muy cerca las cosas que estamos haciendo. Eso, no sé si me pregunto o no, les doy una explicación. Quiero explicar bien la estabilidad convectiva, lo hago con cuidado mañana. ¿Ok? Pero seguimos avanzando. No sé si hay alguna pregunta más o estamos bien. A todos no me han dicho, no me han enviado todos los temas. Manuel no me ha enviado. Pero te voy a agregar. Si no te coloqué a ti, te coloqué a Laura también. Santiago no me ha enviado su tema. ¿Qué va a hablar? Y ya pasó el viernes. Así que tengo yo asignártelo, ¿no? ¿Qué día les puse fecha límite? Les puse una fecha límite. Les dije hasta el viernes me tenían que avisar. Si no, se los voy a asignar. Solo por un detalle. Mañana, o sea, un par de días más. Bueno, estoy diciendo eso. Y te iba a asignar uno entretenido. Quería que estuviera frente entre estados caóticos y estados homogéneos. Mm. ¿Qué tan riguroso tiene que ser esta presentación de fenómeno? Bueno, ¿cuán riguroso quieres que te ponga una nota, digamos? Es tan simple como eso, digamos. Mira, si tú haces, mira, yo lo voy a decir así. Si tú haces una presentación no rigurosa, yo voy a ser riguroso para evaluarte. Si haces una presentación rigurosa, no seré riguroso para evaluarte. Es trivial. Hay una ropa que como aquella cosa que me manera. Sí. ¿Cómo estaré ese día de ánimo? Ya me quedó claro. No, pero, la crítica fue por ti. Eso. Ya, Sí, pero Santiago también es ingeniero. Sí, está bien, tiene que ser transparente. Yo no me voy a poner a la transparencia. Digo. pero es que Sí. no he tenido una duda de la. Entonces, como que las soluciones no admiten soluciones menores a cero. En el caso de FKPP, sí, mira, si colocas A igual 0, dejas sacar el término advectivo, te vas a descubrir porque es importante el término advectivo. Lo hago 0. Ahí nos volvemos directo a la ecuación FKPP, pero ahora mato, digamos, el estado A, lo hago 0, perdón. Ahí estamos en FKPP normal. Mira lo que pasa. El sistema se va a infinito, es el estado que tiene estable porque se va a infinito y no hay. Solo si hago 0, y hago perturbaciones positivas, eso te voy a hacer acá, hago 0 y hago perturbaciones positivas, ok, te voy a hacer, no tener ruido, te fijas, el ruido me mata, el problema es que el ruido mata estos frentes. Hago 0, hago una perturbación positiva y ahí no tengo problema. Ahí estamos en el FKPP que hemos estado trabajando hace mucho rato, ok. Pero si es trivial, fíjate, toma esta ecuación que acabamos de escribir, veo que, ok, toma la ecuación, ok, ¿dónde se me fue la ecuación? La ecuación que acabamos de escribir, acá está. Esta ecuación
fíjate, la ecuación lineal te dice DTU igual epsilon U. ¿Qué pasa si una solución se va a menos, si es negativa? Crece hasta infinito, nada la detiene. ¿Quién la detiene? ¿Quién la Y detiene? extra negativo, Si la condición inicial es negativa. Si la condición inicial es negativa, ¿quién la para? Nadie. El computador solo para porque tiene un sistema de protección, es un buen programa, no está bien diseñado. Digamos, alguien pensó que alguien iba a cometer un error, digamos. Si no, el computador se me cae. Si es infinito y clic, se me caería todo, tendría que reiniciarlo, como esas cosas que a la gente le gustaba hacer. Digamos. esa solución existe, esa condición Se va en existe, infinito, ¿sí? Se va en infinito. todo, si todo es fácil. Sí, pero recuerda, el modelo Verhulst significa colocar población negativa. ¿Existe la población negativa? No, 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 sí, pero está haciendo una pregunta Sí, sí, hipotética. pero matemáticamente es correcto lo que estás diciendo. Ahora, ¿cómo lo resuelvo? Coloco un equilibrio, eso me saca el problema de encima. Yo no tengo un extractor, no tengo problema. Lo coloco si quieres para que lo veas en 1, lo voy a colocar en 1 para que lo veas, está ahí. Está la solución 0, está la solución 1 y la solución -1. Está esa, y ahí tengo todo. Lo entretenido, que ahora le coloco, en la última vez lo vuelvo a decir, coloco atracción, harta atracción, por ejemplo 2.5, le coloco ruido, y lo interesante es que el ruido ahora sostiene fenómeno, que es lo que es interesante, que es lo que estaba tratando de convencer. Ahora es el ruido quien sostiene un fenómeno extraño que uno quiere entender. Y lo divertido es que cuando tiene un sistema como este, insisto, de una forma muy simple medir el ruido interno. Medir el ruido interno en un sistema es muy difícil, porque cada vez que uno mete aparatos. Y los aparatos tienen ruido, o sea, todos los aparatos electrónicos que uno ocupa, el termómetro, etcétera, uno interviene en el sistema. La gracia de esto es que si uno tuviera un sistema físico como esto, solo mirándolo, sin intervenir en él, puedo saber la intensidad del ruido perfectamente. ¿Ok? Vuelvo a insistir, si le cambio varios órdenes de magnitud, puedo controlar exactamente el tamaño de eso que está ahí. O sea, si por 0,0001, 10 a la menos 7, voy a saber cuál es el tamaño que tiene eso que está ahí, porque crece con el log de ese parámetro. ¿Ok? Ya se lo voy a explicar, la teoría lineal, trivialmente no le explica cómo hacer eso. ¿Ok? ¿Estamos bien? No sé si hay alguna otra duda o pregunta, o de casa, si es que hay una pregunta. Solo por, tampoco Guido me ha enviado su tema, o sí me lo envió. Ahora sí, sí, recién. Ok, tienes hasta el viernes, si no, simplemente voy a tirar una moneda al aire, decir este tema, y voy a buscar aquellos temas que me parezcan más interesantes, por supuesto. ¿Está bien? Está bueno. Sí, sí, ya lo seleccioné, así que. Muy bien. ¿Estamos bien entonces? ¿No hay más preguntas de acá? ¿No? ¿De casa tampoco? ¿No ¿No? hay más preguntas? Bien. No, no, estamos Entonces bien. seguiremos Por mañana. mi parte tampoco. Muy bien, gracias. Nos vemos. Ah, está, lo que pasa es que no veía a los dos. Estaban ahí. Muy bien. Gracias. Nos estamos entonces viendo. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. ¿Sí? No lo he decidido todavía eso, pero